Ahora entrando un poquito más a los que nos aboca, ¿no? ¿Qué es esto de los alimentos? ¿Qué pasa cuando uno dice que es un alimento ultraprocesado y hoy en día está en tan boga? ¿Qué pasa con esta clasificación? ¿Cómo me doy cuenta? A mí me gusta un sistema que es el NOVA, que es de Sao Paulo, que quizás no es el oficial donde ustedes van a ver, por ejemplo, en Argentina, cómo se determina un ultraprocesado. Pero a mí me parece que en 4 pasos lo dice de forma muy fácil, como para que ustedes tengan una orientación. Y después también entender que el ultraprocesado, hay ultraprocesados que son nocivos para la salud, y hay ultraprocesados que son simplemente cuestiones de, no sé, de que dure más o de situaciones en particular donde hay que extraer un alimento en particular y puede ser utilizable para la salud. Pero siempre el ultraprocesado, en algún punto, si está hecho hiperpalatable, durable y económico, ese te va a hacer bolsa. ¿Sí? O sea, el concepto de ultraprocesado es esas 3, que sea rico, que no puedas dejar de querer comerlo, que quieras producirlo porque es barato y es rentable, o sea, algo barato y que te da guita, entonces la empresa lo quiere producir, y después durable, o sea, que dure un montón. Entonces, en ese concepto, es como que está tan de moda y dura mucho más, no sé, una barrita de cereal en la alacena a una canasta de frutas, ¿no? Entonces uno no se da cuenta, pero en realidad se llena la casa de ultraprocesados y en definitiva quizás tiene más aditivos de los que uno necesita tener para ser saludable. Y para eso vamos a empezar a ver las categorías. Cuando uno habla de un alimento mínimamente procesado, estamos hablando, por ejemplo, no sé, que a la fruta la cortan, la pican, le hacen lo mínimo, ¿no? Entonces, ahí es donde se gestiona este mínimo enrosque con lo que es los alimentos. Entonces, ese sería el grupo 1, para que vayan entendiendo y vayamos discerniendo. Entonces, el grupo 1, alimento con un poquito de modificación o sin modificación. Grupo 2 son ingredientes. Entonces, ahí sí hay un proceso donde se extrae y se purifica lo que es azúcar, lo que es jarabes, lo que es aceites, sal. Ahora, fíjense que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el pan? Son 2 ingredientes, sal y harina, ¿sí? Entonces, a nivel composicional de calidad y cantidad de nutrientes en rango de alta concentración de energía y bajo nutriente. Fíjense que acá ya en la categoría lo único que se usan es ingredientes. Y entonces al pan se le puede poner también una levadura y se hace un tipo de pan. Se hace con otras cosas, también se le pone aditivo. Bueno, por eso ni hablar, si le ponen bromato monosódico, todas estas cuestiones, Ari, ya está, es un ultraprocesado. Pero hablemos de lo más base, ¿no? Entonces, ¿qué es un alimento procesado? Es a un ingrediente que le suman, al del grupo 1, que es a un alimento, se le adiciona un ingrediente. Entonces ahí, un puré de frutas, unas papas fritas, entonces se hace una especie de menjunje de papa, se procesa, se sofrita, se pone sal, pero no le ponen aditivos. Se te hace así, como, miren qué natural que es esto, es con coco del Himalaya, pero es todo un procesado, es todo un industrializado. Entonces, eso es un procesado, pero claro, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es un ultraprocesado y qué es lo que realmente afecta a la salud y lo que es complicado? Es cuando ya a ese alimento procesado se le agregan aditivos. Aditivos como, por ejemplo, aislado de soja, le ponen aceite hidrolizado, jarabe de alta fructosa, le ponen hiperpalatables, estabilizantes, le ponen sabores y texturas, ¿sí? Entonces, ahí se modifica en la conservación, en la estabilidad, en muchísimos patrones, y esos aditivos van generando esa distorsión tanto del sabor, de la textura, etc. Entonces, para que tengamos en claro, no es lo mismo comprarse una lata que tiene sal, arveja, y otra cosa que tenga sal, arveja y estabilizante, bromato monosódico para darle sabor. Y ahí es cuando empieza a cambiar un poco el concepto de alimento real a un ultraprocesado. Pero me parece que esto es piola para que se entienda fácilmente y que el día de mañana cuando leamos en la góndola tengamos una definición simple y fácil de entender. Entonces, por ejemplo, si el sistema NOVA ve los ultraprocesados, vemos que este queso tiene como premisa los ingredientes, ¿sí? Tiene el famoso cuajo y tiene todas estas cuestiones, pero también tiene un estabilizante, el famoso cloruro de calcio. Entonces, con ese estabilizante ya pasaría a ser un ultraprocesado. Pero pará, de todos los ultraprocesados, que es, por ejemplo, ultraprocesado una papa frita con conservantes y colorantes, este tiene mayor valor nutritivo porque tiene proteínas, calcio, etc. Entonces, ahí es donde yo quiero ir. No es lo mismo un ultraprocesado donde en los macronutrientes a vos te está sirviendo algo. Imagínense que están haciendo
una dieta dietoterápica para bajar de peso y necesitan que tenga el mínimo porcentaje graso. Bien, entonces acá le estaría sirviendo que la industria toquetee un poquito. Pero cuando quizás te venden un paquete de verde, pero en realidad lo que te están sacando es, no sé, un poquito de sal, pero tiene 20, 30 gramos de grasa y tiene colorante, tiene sabores artificiales, etc., ahí es cuando empieza a gestionar lo nocivo de un alimento ultraprocesado, ¿no? Es una cuestión de entender que tiene que ser lo mínimo procesado, en lo posible menos de 5 componentes, y esta capacidad de que lo que tiene, que te nutra, lo que tiene, que tenga los macronutrientes y la posibilidad de lo más, me sale sano, pero la palabra sano es muy ambigua, lo más natural, lo menos procesado posible. Entonces, en conclusión, y todo lo que dice estas letritas es lo que acabo de decir, justamente hay que entender que el ultraprocesado es una herramienta industrial, no todas son venenos, pero la mayoría no está hecho para que vos te nutras, la mayoría está hecho para que vos compres, que sea rendidor para la empresa y que te dure un montón en la alacena y compres un montón. Entonces, los que tienen ese concepto, la mayoría seguramente te van a hacer mal. Los que tienen los conceptos de una nutrición, ahí lo podemos discutir y razonar. Entonces, entender que no todos son malos, simplemente hay que discernir cuáles te convienen y cuáles no. Todo es veneno, nada es veneno, lo importante es la dosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por eso, a propósito, voy a consumir un alimento que sé que me hace mal y me imagino que racionalmente nadie va a hacer eso. Pero emocionalmente sí. Hay mucha gente que se la pega en la pera con productos que sabe que no le hace bien. No sé, hay unas galletitas que vienen bastante surtidas. ¿Y qué son? Ingredientes puros. Harina, azúcar, un poquito de sal, colorante, un poquito, y no te alimenta absolutamente nada. Y sabes que eso es una bomba donde esa cantidad de calorías no te aportan más que energía y no tiene ningún nutriente. Si vos comes un poquitito no te va a hacer nada. Ahora, el tema es cuando se hace un hábito, lo comes todas las tardes, son todas las meriendas, y vas generando que ese, no sé, lo compré porque tenía ganas y punto, porque realmente no vamos a demonizar a nada. Si un cliente tenías ganas de comerlo, comelo, pero realmente no construye, porque son ingredientes, no son alimentos. Diferenciemos cuando vemos un alimento en esto es algo natural, intrínseco y completo, o esto es un refinado, un alimento que está hecho en productos de refinados con refinados. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entienda más importante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir la etiqueta atrás de la tabla nutricional? Primero principal, necesitamos que tenga sí o sí la denominación del alimento. ¿Qué es ese alimento? Muchos, y lo vamos a ver más adelante, a veces dice que es leche, otros dicen que son como bebida láctea, ¿no? Entonces, no es leche, es un ultraprocesado a partir de la leche. Después tiene que tener la lista de ingredientes y el rótulo nutricional. Con esos tres ya vamos a identificar fuertemente si ese alimento nos conviene o no nos conviene. Después vienen todas las otras cosas que son más a nivel industria y conceptos, ¿no? Entonces, cuando damos vuelta al producto, si tienen el ejercicio, agarren en su casa algún producto que tengan en la heladera y fíjense que en la información nutricional lo primero que tienen que ver es qué pasa en qué cantidad. O sea, lo que te van a dar la información va a representar en una porción, que en algunos son tan caraduras que te van a poner, no sé, medio alfajor. Entonces vos lo vas a mirar y decir, dale, no me como medio alfajor, ¿qué pasa? Pero bueno, en su composición nutricional te van a decir que tiene 100 calorías. Entonces vos lo vas a ver, decir, che, qué pocas calorías que tiene esto. Pero en realidad te están poniendo una porción que es irreal. Yo siempre cuento una anécdota que hay un helado muy rico, de un dulce de leche pampeano, muy rico, que decía 8 porciones por pote, el pote era de 200, 400 gramos, una cosa así, o sea, eran, no sé, 8 cucharadas. Una vergüenza. O sea, no voy a andar repartiendo en 8 eso para que sea la composición que yo voy a ofrecer como porción a mis invitados o a mí mismo, ¿no? Entonces, de esa forma se manipula un poquito ese concepto y está bueno que estén avispados y que todos lo traduzcan a porcentajes, ¿no? Si es la porción cada 30 gramos, bueno, lo multiplicas por 3 y que sea cada 100 gramos de producto, que es un porcentaje cada 100 gramos de producto. Después, el valor energético, que hasta ahí es importante, porque no es todo lo importante la caloría, porque la caloría puede ser una caloría adecuada de alimentos inadecuados, o sea, de ingredientes o de nutrientes que realmente te perjudiquen. O sea, que tenga 100 calorías, pero que son 25 gramos de azúcar, tampoco está bueno. O sea, termina siendo todo azúcar, por más que sean pocas calorías. Y lo que es carbohidrato, grasas, bueno, ya que mencionamos, vamos a hacer un curso justamente el Matías Marchetti ABC, a la Marchetti Rules, y vamos a enfocar todo lo que es la alimentación bien primal, de todo lo que uno necesita de base saber para una alimentación inteligente. Pero
Si tienen alguna duda, me mandan un mensajito por Instagram y yo les cuento entonces a qué llaman proteína, qué es un carbohidrato, y no hay ningún problema, se lo traduzco. Pero realmente hay que saber eso para después entender lo que dice la tabla nutricional, porque es genial que ya de por sí se considere que vos tenés que saber qué es un carbohidrato. Y mucha gente dice carbohidrato y ve, no sé, una media luna. Y carbohidrato quizás también es una lechuga. Y es muy distinto la relación hormonal y el perjuicio o beneficio para la salud que te puede hacer un vegetal a un ultraprocesado. Entonces, ojo al piojo, y esto está bueno identificarlo. Y cuando uno habla de carbohidratos, cuando lo hacen en una tabla nutricional, ahí ya se habla de lo que es el macronutriente, ya está hablando de nutrientes en específicos, qué cantidad de almidones, qué cantidad de azúcares, en la cantidad de proteínas, las grasas, divididas en saturadas, trans, en lo posible que no tenga trans, mejor, y el sodio, ¿no? Entonces, de esa forma, poder valorar si los ingredientes que tienen son adecuados para tu plan. Entonces, cuando estás haciendo un plan que tiene que tener un control calórico porque tenés un sobrepeso, y es entender que quizás si tiene mucha cantidad de grasa y mucha cantidad de hidrato de carbono, y hay que moderar mucho la porción o directamente no consumirlo, porque no está a la altura de tu situación, que es no excederte de energía porque la vas a acumular. Y de esa forma, entonces, el criterio sería entender que lo necesitas leer y traducir para vos, no simplemente saber que tiene 100 calorías y punto. Y para eso me gusta mucho el concepto de ver cosas así prácticas, ¿no? Entonces, en la denominación, esto que yo decía, una cosa es la leche y otra cosa es alimento lácteo a base de leche. Entonces, ahí se generan agregados, fortalecimientos y le sacan cosas que no terminando, o sea, no termina siendo la leche original que vos te imaginás a la hora de una góndola comprar leche. A veces son con sustitutos, con menos proteína. Había una que decía fácil digestión y era una risa, porque la fácil digestión es que no tenía nada de proteínas, era puro azúcar. Entonces, claro, te caía divina porque no tenía nada de proteína, nada de grasa, era un poco de azúcar. Y era poca digestión, pero para poco nutriente también. Entonces, es cuestionar un poco de por qué, para qué. Ustedes saben que me encanta analizar este producto, porque si uno lo lee, dice, pará, che, re pocas calorías, cero colesterol, cero grasas trans, o sea, es fantástico, es vegetal, tiene maní, el maní tiene nutrientes. Y aparte la porción justa, o sea, es lo que te está recomendando, vaya a saber quién. Entonces, después uno analiza y dice, bueno, pará, hablemos de calorías. Tiene 100 calorías, che, re pocas calorías. Tiene hidrato de carbono, 18, bueno, pero no sé, tiene hidrato de carbono. No es tanto tampoco 18. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a entender y a armonizar con este concepto de lo que es un ultraprocesado, un procesado o un alimento real, vamos a entender que esto es un comestible, no es un alimento real. ¿Y a partir de qué? Y ahí vemos los ingredientes. Y acá viene la luz. ¿Se acuerdan de lo que eran los conceptos de ultraprocesados o de los procesados? Que habían los alimentos, los ingredientes, los aditivos y los ultraprocesados. Bueno, esto tiene, primero y principal, jarabe de glucosa como primer ingrediente. O sea, tiene un aditivo, un refinado, después tiene harina, después tiene azúcar. Maní tostado tiene un 10% del producto, o sea, de 25 gramos son 2,5. O sea, son 3 maní, posta, son 3. Y después viene con estabilizantes, emulsionantes, gelidificantes, aromatizantes. Entonces, ¿bajo qué punto de vista uno puede pensar que esto es un alimento? Esto es una golosina, que si te gusta, clávatela, genial, nadie va a demonizar nada, no tengo nada contra la empresa. Simplemente es el hecho de pretender que esto es una opción saludable. Ahora, si esto es una golosina elegida, pégatela, me encanta. Ahora, si esto es una opción saludable, no. Saludable que te compras unos frutos secos, saludable que te comas una manzana, una banana. ¿De los ingredientes de la banana? Banana. ¿De los frutos secos? El mix de los frutos secos que tenga. En cambio, esto es un ultraprocesado, hecho y derecho, que te dura semanas y que realmente está modificando este concepto de ¿para qué comes? Si vas a comer un ultraprocesado que no te va a aportar nutrientes y que encima va a tener un montón de cosas que no necesitas y encima va a tener una inflamación, ¿para qué lo comes? Prefiero que en vez de salir corriendo a comerte un turrón o te comas otra opción natural o directamente esperes 2 horas a que vas a cenar o tengas la próxima comida. ¿Por qué necesitas una colación de esta envergadura que no alimenta? ¿Sí? Es como para mantener un poco el monstruo del capitalismo, esta cuestión del consumismo, de, bueno,
¿Estás aburrido? Comé. ¿Tenés algún espacio? Comé. Y esta cuestión de que el consumo está bien, es lo que necesitas. Y todo lo contrario, el cuerpo humano la mayoría de las veces funciona mejor cuando no está consumiendo cosas que no necesita. Otro ejemplo es un jugo donde dicen que es un jugo y es 100% exprimido, o sea, legítimo. Agarran el jugo y uno lo analiza y tiene en una bebida, en un líquido, la cantidad de hidrato de carbono, que quizás se asemeja a una naranja. Pero cuando uno empieza a entender que la naranja es el componente naranja y después en el cítrico tiene el jugo y cositas agregadas y encima no tiene fibra que contenga esa carga de azúcar, y encima de todo eso te vas a clavar el medio litro, o sea, no vas a parar con un vaso. Si está la botellita abierta, la vas a terminar. Y termina siendo un excedente de azúcar en comparación a la misma cantidad de azúcar que una Coca-Cola común. Entonces, ahí es cuando generamos ese ruido que decimos, bueno, pará, pero esta cantidad de azúcar, ¿es necesaria realmente? ¿Es realmente este producto recién exprimido, lo pusiste en tu casa, o lo exprimen, lo desecan, lo transportan no sé cuántos kilómetros y te lo vuelven a poner? ¿Lo toquetean industrialmente? O sea, es genial cómo se va tergiversando la sensación de que vos pensás que es un exprimido de tu casa, pero en realidad no es eso. Y la idea es que estemos despiertos con eso. Entonces, en resumen, un poco lo que yo quería implementar para que tengamos un contexto redondo de por qué hay que empoderarse, por qué hay que animarse a leer las etiquetas, por qué hay que estar informado con respecto a que está bueno que salga el etiquetado frontal y que hagamos fuerza sobre eso, es que no hay soluciones mágicas. O sea, acá el compromiso es de nosotros, desde la información, desde hacernos cargo y desde exigir lo que nosotros necesitamos para que ganen guita. No hay problema que ganen guita, me encanta, pero con cosas que nosotros vamos a poder utilizar y que van a ser saludables y no marketineramente saludables, ¿sí? Entonces, de esa forma, generar una muy buena relación entre los que nos proveen la distinta variedad de alimentos y nosotros desde la elección inteligente de lo que nosotros necesitamos para nuestros deseos, ni siquiera para ese mágico concepto de saludables que es tan amplio y que cada uno está, muchas veces veo que se consideran saludables y en realidad es un concepto masificado, que hoy en día no se sabe qué es ser saludable. Así que muchísimas gracias por su atención. Estoy muy contento de que estemos reunidos. Les quería comentar otra vez que vamos a hacer lo que sí es el taller ya de 2 horas y media con toda esta cuestión de las Marchetti Rules, donde vamos a gestionar en lo que es la alimentación inteligente, lo que es el seteo de la cabeza y lo que es después los casos prácticos. Información científica para empoderarnos y que generemos entonces esta actitud ante la comida y esta gestión. Y sin nada más que contar, sino que los vemos en el taller, vamos con las preguntas.